Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos, queridos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio. En este martes que el Señor nos regala, nuevamente les saluda la hermana Ofelia desde el control y la locución. En este día donde queremos profundizar, con la gracia de Dios, en la belleza del alma femenina. Ese don tan grande que Dios dio a la humanidad, la mujer. Tanto así que quiso nacer de una mujer. Y queremos traer a colación este programa para salir del error de la ideología del feminismo que tanto ataca precisamente la feminidad y la riqueza del don de la mujer. Teniendo en cuenta a San Juan Pablo II, que escribió Mulieris Dignitate, 29 de junio de 1995, y también tantos escritos que hasta el mismo Jesús quiso tomar la figura de la mujer para darnos a enseñar muchas cosas en sus parábolas y también ante la riqueza del valor del testimonio de la mujer. Pero para ello vamos a compartir con ustedes algunos cortos de especialistas que nos van a ir dando distintas definiciones sobre la feminidad y la mujer, cuál tiene que ser también la actitud de nosotros como católicos ante un grupo o una asociación feminista. ¿Qué debemos hacer nosotros los católicos, aquellos que seguimos a Cristo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y cómo hemos de actuar ante esta gran ola feminista que se nos avalancha, y dándole una respuesta desde el amor, porque solo el amor crea. Bueno, como les había mencionado, vamos a ir escuchando algunos cortos de María Isabel Failó, que es ecuatoriana, conversa, profesora universitaria de Lengua e Historia con diplomado en Economía aplicada a la doctrina social de la Iglesia y codirectora del Movimiento Libres de Ecuador. Bueno, vamos a escuchar algunos cortes de una entrevista que el padre Javier Rabasi le hizo a ella, que nos ha parecido muy bien las aportaciones que ella nos deja en esta entrevista. Y luego vamos a continuar con una invitada muy especial para nosotros. Pero vamos a escuchar a María Isabel esta primera pregunta que se le hace, ¿no? ¿El feminismo es algo malo? Vamos con ella y continuamos en Solo el amor crea. Hay que distinguir entre el bien y el mal. Y una vez que uno distingue entre el bien y el mal, uno sabe dónde está el error. Pero gracias a la misericordia ve la capacidad de hacer el bien, incluso de aquel que está descarriado. Y en ese sentido hay que destacar, el feminismo como ideología, desde su raíz hasta la actualidad, es malo. Lo cual no significa que todas las feministas sean malas. Entonces, en ese sentido, yo creo que al estar tan cargado de sentimentalismo, es muy fácil caer en esta ideología y eso hay que tenerlo presente. Le puede pasar a gente muy cercana a nosotras, muy querida. Entonces, en ese sentido, distinguir la ideología de la persona, sin embargo, no caer en el error de querer hacer el mal a nuestra manera, porque al mal se lo combate. Entonces, por eso hay que ser frontal en la crítica, pero suave en la forma de sacar de ahí a quien ha sido atraído hacia esa corriente. Yo sé, mea culpa, no siempre he sido suave, aunque procuro,
pero creo que cuando nos damos cuenta que la batalla cultural es solo un frente en la guerra espiritual entre el bien y el mal, sabemos también que cada uno de nosotros combate con las herramientas que tiene. Entonces habrá escuderos, habrá lanceros y habrá quienes sanan heridas. Y en ese sentido creo que cada uno de nosotros debe hacer una introspección respecto a cuál es nuestro rol en esta contienda. Y bueno, después de escuchar esta realidad, ¿no? Que el feminismo intrínsecamente es una ideología mala, porque desfigura la identidad que Dios dio a la mujer, ¿no? Y a la feminidad, la cual queremos hoy destacar de la mano de nuestros invitados. Aprovecho para mencionar, antes de continuar con María Isabel, un fragmento del Papa que señala: desde el umbral de la creación, Dios llamó a la existencia del ser humano como imagen y semejanza suya. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, revelando con ello la igualdad de dignidad del hombre y de la mujer ante Dios. Este conciso fragmento contiene las verdades antropológicas fundamentales. El hombre es el ápice de todo lo creado en el mundo visible, y el género humano, que tiene su origen en la llamada a la existencia del hombre y de la mujer, corona toda la obra de la creación. Ambos son seres humanos en el mismo grado, tanto el hombre como la mujer. Ambos fueron creados a imagen de Dios y ambos han sido redimidos por el Cordero de Dios. Y por ende, queridos amigos oyentes, es labor nuestra, apóstoles, discípulos de Cristo, salvar las almas. Y para ello, tener en cuenta esto que nos mencionó María Isabel, que es como se dice, ¿no? Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Nosotros debemos aborrecer. Ella habla mucho de combatir, y ciertamente, de alguna manera lo tenemos que hacer con ese apelativo, el feminismo. Pero hay que amar a la víctima. Dentro de ella muchas veces hay esa confusión, propiamente por el desconocimiento, también por heridas. Y vamos a seguir escuchando el relato de María Isabel Failó, que nos va a comentar un poquito sobre por qué surge principalmente en la mujer esa tendencia a adherirse al feminismo. Vamos nuevamente con ella, escuchando en Solo el amor crea. Bueno, justamente cuando decimos femenina sí, feminista no, es un enunciado claro. El estar en contra del feminismo no nos vuelve en contra de la mujer, sino que muy por el contrario la exalta. Se dice comúnmente que quien cae en esta ideología tiene una herida paterna, lo que en inglés llaman daddy issues. Pero hay que ir más profundo. La primera herida del feminismo es la herida con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque hizo a la mujer después. ¿Y cuál es la realidad? La mujer fue la concreción de su obra. Cuando decimos que la mujer viene de la costilla del hombre, el feminismo se exalta. Cuando muy por el contrario viene de la costilla, porque justamente está a su lado. Si fuese inferior, vendría de sus pies. Entonces es muy importante destacar esto, y cuando uno dice, solo la verdad nos hará libres, comprende justamente que hay que llevarlo con esa transparencia, con esa frontalidad y sin temor. ¿Por qué? Porque justamente se sabe amado. ¿Y por qué luchan tanto contra las princesas? Porque una princesa es consciente que es hija de un rey. Y nosotros somos hijas de un rey con una corona de espinas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque justamente nos da una humildad muy particular que no nos vuelve esa princesa frágil, sino justamente abnegada. Y ese tipo de sentimientos no les gusta esta ideología. Entonces, yo creo que esa primera herida es la que hay que sanar. Y en ese sentido, recomiendo mucho a la autora Carrie Gress, que es PhD en teología. Ella tiene un libro que se llama Anti-Mary Exposed. Y su libro fue removido de Amazon pese a ser el más vendido.
Y ese título, ¿qué significa? Anti-Mariana expuesta, como el sentimiento prevalente en el feminismo es el desprecio a María. Observen que en toda marcha feminista no van a una mezquita, no van a una sinagoga, no van a un templo evangélico. En Chile sí, pero en general no. Entonces esto es importante, ¿por qué? Primero porque la Iglesia es Santa Madre, es la novia de Cristo, y porque en su interior se exalta a la mujer como madre, y ellas necesitan denigrar esa figura. Entonces, cuando hay una herida respecto a la ausencia femenina que alegan existe, necesitan parcharla o llenarla. Y ahí es donde surge la figura de la Pachamama, que es la Madre Tierra como contrapeso al Padre Celestial. No fue la pregunta, pero ya que estamos, lo aclaro. En cuanto a la suavidad de las formas, pues justamente cuando exaltamos a María es nuestra mayor inspiración en la forma de hacer las cosas. Y cuando decimos del Padre Nuestro, justamente decimos que perdonamos a quienes nos ofenden, así como queremos que nuestras ofensas sean perdonadas. Y eso no lo decimos en vano, sino que justamente lo encarnamos. Y bueno, después de escucharla, qué importante, ¿no? Y también qué lindo que podamos conocer los fundamentos erróneos del feminismo para nosotros, como católicos, como almas apóstoles y como herramientas de Dios, con la doctrina, poderlos llevar a la luz. Esa es nuestra arma, ¿no? La doctrina de la fe, la doctrina de la Santa Madre Iglesia, porque si hacemos un pequeño análisis de lo que nos fue narrando María Isabel sobre los orígenes o aquello en lo que se apoya el feminismo, podemos ver primero el gran desconocimiento del amor de Dios, ¿no? Y cómo el demonio se aprovecha, ¿no?, de nuestras pasiones, de nuestros celos, de quizás nuestro amor propio herido, que cuando escucha el relato de que salió de la costilla del hombre, pues se siente como la segunda, pues que mejor salir de la costilla que no de la tierra. Pero bueno, indistintamente, no es cuestión de mirar el origen material que Dios usó. Lo que hay que mirar es el corazón del Padre Eterno, que nos creó y nos amó desde siempre, nos soñó, nos pensó y además nos regaló lo más valioso. Somos hechos a su imagen. Ese amor infinito del Padre Eterno que nos hace hijos, nos adopta y con su gracia hasta que nos, de alguna manera, como nos fusiona con su vida trinitaria. Entonces, qué importante conocer y a la hora de hablar con estas personas, de primero rezar, ¿no? Y luego aquellos que se preparen, damos estos fundamentos, porque quizás algunos, como también nos mencionaba María Isabel, hay personas quizás muy queridas, muy allegadas, familiares, hijos, hijas, sobrinos, primos, hermanos, que se ven involucrados en las redes de este feminismo y uno dice, ¿pero por dónde le entro? Con la verdad. También lo mencionaba ella. Solo la verdad nos va a hacer libre y nos liberará de esta ideología, dando a conocer el sentido del amor de Dios, ¿no? Cómo nos amó, nos ideó, nos pensó, nos soñó. Y cada uno con su perfección, porque así hizo a toda la creación, ¿no? Desde lo inmaterial, lo inorgánico, como lo espiritual, y al ser humano. ¿Ven? A cada uno le dio su belleza. ¿Ven? Sabernos hijos, ¿no? Y otra figura muy linda que ella mencionó, ser hijas del rey, ¿no? Sabernos hijos e hijas de un rey omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿ven? Que es todopoderoso
y que nos ama hasta el infinito, eis telos, ¿no? Hasta el fin. Y entonces en este tiempo de conversión, tiempo de Cuaresma, lo primero nosotros convencernos y ser testigos de este amor y llevar esta buena nueva a todos nuestros hermanos que están confundidos. ¿Ven? Esa conversión, ese cambio de mentalidad y también esa sanación de quizás de esa figura paterna que está tan desdibujada, pero que nosotros como hijos tenemos que dar testimonio, amigos oyentes. Por eso, qué importante que conozcamos estos aspectos, que nos involucremos y que de alguna manera demos respuesta a aquellos que están esperando esa luz de Dios para salir del error. Así que bueno, vamos a otra breve pausa y regresamos en Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Bueno, amigos oyentes, y para continuar con este especial, hablando sobre la feminidad de la mujer, hoy nos acompaña, especialmente y con mucho cariño, alguien que nos acompañó hace muchos años, pero nuevamente está aquí en las ondas de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Ella es María Carolina Starloa de Canciliere, es licenciada en Relaciones Públicas, counselor en logoterapia, acompañante terapéutica, catequista, con un diplomado en antropología en FASTA. Y bueno, actualmente se dedica en el CAM como counseling, acompañando a las mujeres en riesgo, además de dar clases en la Escuela de la Fe sobre moral, historia de la Iglesia. Bueno, una alegría nuevamente tenerte aquí con nosotros en Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, hermana. Gracias por pensar que puedo servir. Sí, ciertamente para nosotros es un gozo tenerte nuevamente. Además, teniendo en cuenta ese celo que puso Dios en tu corazón de trabajar en ayudar a forjar y formar el alma femenina. Esa alma femenina que no queremos dejar de destacar, aquello que nos compartió San Juan Pablo II en su carta apostólica Mulieres Dignitate, teniendo en cuenta esto que es muy importante, ¿no? Plasmado en la palabra de Dios. Él nos decía que Cristo, sabiduría infinita, Él no podía dejar de tener todo un peso en cada una de sus palabras, y por eso todo lo que dice tiene cumplimiento definitivo en el misterio de la redención. La actitud de Jesús en relación con las mujeres que se encuentran con Él a lo largo del camino de su servicio ministerio y mesiánico es reflejo del designio eterno de Dios que designa a cada mujer, ¿no? Y como que de alguna manera la describe, y no solo la describe, sino que también nos dejó un realce de las virtudes de las mujeres, ¿no? Y lo toca muy bien aquí San Juan Pablo II, mencionándonos en el punto 13 de esta carta apostólica el encuentro de Jesús con las mujeres. Y yo quisiera, Carolina, que vayamos poco a poco recorriendo este camino que nos dejó San Juan Pablo II, y de tu mano que nos puedas como ayudar a conocer o destacar esas virtudes que Cristo quiso señalar al mencionarlas en parábolas o cuando se encontró con ellas, ¿no? ¿Te parece? Me parece bárbaro, me parece lindísimo. Dos cositas para arrancar. Sí.
Carta Apostólica de Mulieres Dignitatem, que es del año 1988. Después el Papa vuelve a tomar muchas de estas ideas principales en la carta del Papa justamente a las mujeres en preparación de la Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín en el año 94. En realidad la conferencia fue en el año 95, él lo hace la carta en preparación y vuelve a tomar temas importantísimos que él a su vez los destaca en la teología del cuerpo, de cómo es la esencia femenina, ¿no? Cómo el Papa busca con esa pluma prodigiosa que Dios le ha dado de llevarnos a los momentos primeros, como para comprender desde el origen cómo Dios nos amó, ¿no? Y cómo después eso mismo que lo podemos ver en las palabras del Génesis, ¿no? Desgranando en la teología del cuerpo desde el inicio, desde el principio, cómo era el principio, cómo después entonces el Papa acompaña en esta síntesis del punto 13 que ayer conversábamos, hermana, de la Carta Mulieres Dignitatem, este encuentro de las mujeres en el Evangelio, ¿no? Efectivamente. Como aborda desde distintas puntas, ¿no? Y llegamos siempre al amor de Dios infinito que nos cuenta cosas y las repite y sin cansarse nos sigue repitiendo cosas y nosotros tenemos el corazón duro. A pesar de que cada una de nosotras, ¿no? Como mujeres comprendemos las cosas porque las vivimos en primera persona y así todo, cómo nos cuesta, ¿no? Darnos cuenta. Efectivamente, y además que es uno de los objetivos que buscamos al transmitir este programa, ¿no? Reconocer la riqueza que Dios dejó en nosotras, ¿ven? Porque a veces quizás ante tantas ideologías, ¿no? Ya que estuvimos tocando en la primera parte el conocimiento de esta ideología del feminismo, como a veces nos aparta la mirada objetiva de la belleza y la riqueza que Dios puso en nosotras, queriendo quizás simular la acción del hombre cuando tenemos una potencia tan grande. Pero me gustaría hacerlo de mano de San Juan Pablo y de tu mano también, Carolina, despigando este artículo 13, ¿no? Nos dice el santo. Recorriendo las páginas del Evangelio, pasan ante nuestros ojos un gran número de mujeres de diversa edad y condición. Nos encontramos con mujeres aquejadas de enfermedades o de sufrimientos físicos, como aquella mujer poseída por un espíritu que la tenía enferma. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Yo quisiera, ante este episodio, teniendo en cuenta a la hemorroísa, a quizás mujeres marcadas con maltratos o quizás mujeres marcadas con alguna situación difícil de su vida, cosa que quizás también puedes acompañar a mujeres así en el CAM. ¿Tú qué podrías señalarnos ante mujeres que han vivido así, pero que llegan a acercarse a Jesús, Carolina, ante tu experiencia? Porque temen acercarse, me pregunta hermana, porque temen, dijo. No porque temen, sino porque ya ante tantas búsquedas de buscar alguna salida por aquí, por allá, siguen con esa tenacidad buscando. Y realmente cuando se encuentran con Cristo, encuentran como esa liberación, esa paz, esa plenitud que tanto estaban buscando. Uh-huh. Sí, es así. Dios nos hizo con un tesoro adentro, tanto varones como mujeres, porque nosotros acá estamos como enfatizando en esta charla sobre la mujer, pero la mujer tiene el mismo tesoro que el varón, ¿no? Somos creados a imagen de Dios, pero somos creados en forma diferente y nosotras tenemos en nuestra identidad, que nos remite a nuestra esencia femenina, y al varón lo remite a su esencia ¿no? masculina, este tesoro propio de la mujer que la vincula con los demás. Y esto tiene que ver con nuestra identidad femenina, que necesitamos en el otro encontrarnos y ser amadas, habernos encontrado amadas. Por eso la mujer se plenifica en el encuentro del otro
encontrándose en el otro se da cuenta que se planifica dando. Y ese es el Exacto. encuentro de amor con Dios, ¿no? El encuentro de amor con Dios, que es lo que realmente nos salva a partir de la enfermedad o a partir de la soledad, a partir de los momentos difíciles de la vida, es cuando nos sentimos amadas, porque a diferencia del varón, el varón tiene la potencia de salir de él para dar. Al varón le gusta dar dándose primero, y la mujer necesita del amor para poder darse. Mm. No tenemos distintos tiempos en el amor. Y esta experiencia de la identidad, de sabernos cómo somos, nos hace comprender la vocación que tenemos a este encuentro, a esta donación, a esta mujer que es capaz de vincularse con el hijo que lleva adentro y no lo conoce. Esta capacidad propia de nosotras de vincularnos con el otro nos hace hacer mujeres madres del mundo. Usted es hermana, madre, usted es sagrada, usted es madre de miles. De miles, sí, ciertamente, Y sí, sí. capacidad femenina de ser madre, los hombres, los sacerdotes también son padres y son padres de miles, pero de otra forma, porque nosotros compartimos esta capacidad de comprender al otro aunque no lo conozcamos, aunque no nos diga demasiado, ya sabemos cómo siente, porque tenemos esta capacidad empática, y a partir de eso sale la naturaleza femenina. Por eso toda esta ideología que es tan lamentable, tan mentirosa, tan maléfica, que tanto daño ha hecho y sigue haciendo, mentirosa por naturaleza, habla de una naturaleza que no existe, porque justamente lo que disocian es la esencia femenina de la naturaleza femenina, la naturaleza como expresión, como expresión dinámica de la esencia. Y entonces ellos que dicen que no existe una naturaleza femenina, o sea, como no pueden ir contra la esencia, pues la esencia es evidente, entonces contra la esencia, entonces van contra la naturaleza, porque dicen, bueno, hay un montón de mujeres que matan a sus hijos, lo tiran por el inodoro, entonces ¿de qué naturaleza me hablas? No, sí, que la naturaleza maternal está vinculada con la esencia femenina del completamente darnos y amar. Y en ese darnos y en esa experiencia de vincularnos con el otro, encontramos el amor a Dios. Y eso es lo único que nos salva a nosotras y hace que nosotros seamos salvadoras de los demás. Por eso el hijo siempre necesita de la madre, por eso la madre siempre necesita del padre, por eso siempre necesitamos de la caricia de Dios. Por eso nos necesitamos entre todos formamos puentes. Pero en esos puentes, el puente de la mujer que va vinculando a todos, es fundamental. Así que a la mujer dañada, a la mujer dolida, las primeras mujeres que el Papa en la Carta Mulieres Dignitatem reconoce, ¿no? A las mujeres que estaban enfermas ellas, ¿no? Suegra por la fiebre, a la hemorroísa, a la mujer encorvada, ¿no? Las respeta, las ennoblece, como dice el Papa, ¿no? Expresa respeto y honor debido a la mujer y la llama, en el caso de la mujer encorvada, hija de Abraham, o sea, la llama con un nombre que había sido antes pleno para los hombres solamente, hijos de Abraham, y ahora la llama a la mujer hija de Abraham. O sea, Jesús en todo momento en el Evangelio pone de relieve la importancia fundamental de la mujer como expresión de la humanidad. La humanidad se expresa en varón y mujer, y no es uno después del otro, son dos distintos en el mismo momento en el que, como expresa también el Papa haciendo un análisis bien profundo del Génesis, ¿no? Duerme al hombre humanidad y crea al varón y a la mujer en el mismo instante, ¿no? Pero los crea distintos, y esa diferencia es en la que ellos se reconocen recíprocos, y en esa reciprocidad nace la complementariedad, y ahí nace la esponsalidad y la fecundidad y el hacer, ¿no? Unos y otros en armonía, nada de enfrentamientos como estas ideologías nos quieren decir, ¿no? O nos dicen y han hecho tanto mal, en enfrentar lo que nació para estar unido. Exacto, así es, así es. Y además de esta característica, ¿no? De volverse en amor cuando se siente amada, también más adelante, cuando le dice a la mujer que llora
por el dolor de su hijo o de su hija endemoniada, grande es tu fe, ¿no? A la mujer cananea que suplicaba la curación de su hija. También esto tan grande de la esperanza de la mujer que no descansa en esperar en Dios o en buscar o estarse en un hospital tantas horas cuidando a sus hijos. Háblanos un poquito de este matiz tan propio de la mujer. A mí me parece, hermana, no sé si será por mis 64 años recién cumplidos, que uno hace permanentemente, ¿no? Estas meditaciones sobre la vida y los 6 nietos que tengo ya me han hecho vivir el sufrimiento, vivir los momentos difíciles cada vez más como una oportunidad. Es cortita la vida, es muy cortita la vida, es enorme la eternidad. Y a veces estos sufrimientos que vivimos, estas oportunidades que Dios nos da, ¿no? Tienen que ser vividas como oportunidades de ganarnos el cielo. Hoy justamente estaba hablando con una persona que acompaña en counseling, justamente en eso, está postrada, la está pasando muy mal, y justamente hablábamos sobre un mensaje de la Virgen, no tienen por qué creerlo, pero bueno, es un mensaje, una locución de la Virgen a una señora hace muchos años en Texas, que se le aparece a la Virgen y también se le aparece Jesús. Tomo esto entre comillas porque no tiene por qué creerlo, pero siempre me pareció que era exactamente así. Jesús le dice, si la gente hablara menos de sus problemas y más los hablara conmigo, ¿cuántas cruces innecesarias yo sacaría? ¿No? Entonces, pensar en esto, pensar y rezar en que cuántas veces tenemos cruces innecesarias a las que tenemos que rezar pidiéndole a Dios curación, ¿no? Que terminen estos sufrimientos, porque tenemos que rezar pidiendo las cosas que realmente nos lastiman, ¿no? Sacándonos de encima el dolor. Y hay que rezar pidiendo, sacando el dolor. Pero si hay cruces que son necesarias para nuestra salvación, bueno, abrazarlas a esas y pedirle a Dios la gracia para poder diferenciar, ¿no? Y que lo que no está en nuestra mano, entregarlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no recemos para que nuestro hijo se cure, para que se cure nuestro marido, ¿no? En este momento que hay enfermos por todos lados, que hay muertes súbitas por todos lados, que estamos rodeados de enfermedad y rodeados de muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo no pedir que nos libere Dios de ese dolor? Por supuesto, porque eso es lo humano. Nadie quiere sufrir por sufrir, porque no estamos acá para gozar del sufrimiento, sino para entregarlo con gozo. Lo que no podemos cambiar, lo que sí sea para nuestra salvación. Así es, y de esta manera pues se le da un sentido pleno y una respuesta positiva ante aquellas mujeres que también alegan ¿para qué traer un hijo al mundo cuando hay tanta desgracia? Pues esta es la respuesta. Se da la plenitud del amor, ¿no? Y de la intercesión. Avancemos un poquito más porque quisiera destacar en los pocos minutos que aún nos quedan contigo las otras ocasiones en que Jesús se cruzó con mujeres o que las puso como un modelo dentro de sus parábolas. Nos dice así San Juan Pablo II. En otras ocasiones las mujeres aparecen en las parábolas con las que Jesús de Nazaret explicaba a sus oyentes las verdades sobre el reino de Dios. Así lo vemos en la parábola de la dracma perdida, de la levadura, de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias. Aquí, ¿qué quiso Jesús destacar presentando la imagen de la mujer con estas enseñanzas? Bueno, en primer lugar, la mujer, porque destaca la mujer, porque podemos ser ejemplo y vernos en ejemplo de tantas cosas, ¿no? En primer lugar, esto tiene que ver con esta expresión del respeto y el honor debido a la mujer, en primer lugar. Y segundo, esta experiencia de ser prudentes y necias, de ser tan sensibles a lo que le pasa a los demás, la mujer tan sensible al resto, tan social, ¿no? La mujer como puente permanente, para su salvación y la salvación de los demás, es la capacidad que tenemos nosotras de propiciar, de ser elementos de unión,
de ser suavizadoras de relaciones, de ser capaces de llevar el aliento, ¿no? A imagen de la Virgen, que ha sido la mujer perfecta, a la que Dios ha puesto como puente de mediación entre Él y nosotros, ¿no? Ella nos lleva el camino a Jesús. Entonces, esta experiencia de maternidad que nosotros la tenemos en la Virgen María como modelo perfecto, es esta capacidad que tenemos de ser mediadoras nosotras también, así como la Virgen es la mediadora. Nosotras también somos mediadoras, somos capaces de comprender en el reino de Dios cómo es grande para todos y todos tenemos que entrar, ¿no? Sin especulaciones, sin mezquindades, hay lugar para todos. El corazón de Dios es un elástico gigante que por más que ame sigue amando, y el corazón de la mujer es igual. A veces uno piensa, no, ya tengo un hijo, le quiero dar a este todo lo que necesite, no quiero tener otro. No es así, porque el corazón es elástico, y hoy a este le diste todo y mañana tenés otro y le podés seguir dando mucho más, porque no hay medida en el amor. Entonces esta capacidad propia de la mujer de ser puente, de entregarnos al amor de Dios y saber que participamos del corazón elástico de Dios. Así es, así es. Y también aparte de ese corazón elástico, o sea, la calidad de ese amor, que creo que lo destaca muy bien Jesús al mencionarle a sus apóstoles que la que más dio fue esa viuda, aunque fue en el óvulo. En el óvulo, sí, no. Monetariamente fue lo más bajo, pero en calidad de intención fue lo mayor. Lo máximo que tenía. Esto es hermoso, ¿no? Y por eso cuán importante es valorar y que nosotras como mujeres, sobre todo, Carolina, me gustaría que le digas algunas palabras a aquellas mujeres que quizás nos están escuchando, que se puedan quizás sentir o menos porque quizás no destaquen en algo que luce, pero como decías, Santa Teresa de Calcuta y Santa Teresita del Niño Jesús, el valor de las obras lo da el amor. Uh-huh. ¿Qué podrías decirnos durante también este tiempo de Cuaresma, de conversión, de cambio de mentalidad, para que también miremos las cosas como las miró Jesús y valorar las cosas como las valoraba Jesús en cuanto a la aptitud de la mujer? A mí me parece, hermana, que estamos con tanto teléfono, con tanto video, con tanto Instagram, con tanta foto instantánea en todo momento, sacamos fotos de todo el tiempo, vivimos para la foto. Entonces uno a veces piensa que el éxito está en la medida de la foto. Y en realidad, la realidad es que Dios no nos mira por foto, Dios nos mira en una actualidad permanente. Está al lado nuestro mirándonos todo el tiempo. Entonces, cerrar los ojos y decir, a ver, esto no lo ve nadie, no sale en ninguna foto, no va a estar en Instagram, pero lo ve Dios. Y sentirnos amadas en eso, en sentir que caminamos, a ver, como que camináramos abajo de un sol radiante que nos ilumina con un rayo de luz solamente a nosotros, que sintamos ese calor de la presencia de Dios que camina con nosotras. Estamos al lado de una cama en un hospital, estamos con nuestro hijo enfermo, con nuestro marido enfermo, estamos solas porque no llegamos a fin de mes, el maltrato de un jefe, de alguien. Y en ese agachar la cabeza que nos sentimos solas, sintamos el rayo de la luz, del amor de Dios que no deja de iluminarnos y que no deja de amarnos, y ofrecérselo en este tiempo de Cuaresma, ofrecérselo con nuestra mejor intención. Y entonces eso es lo que se transforma, y eso es lo que se transforma en nuestra cara en una sonrisa. Entonces recibimos a lo mejor maltrato, pero somos capaces de sonreír, porque no sonreímos para el Instagram, sonreímos porque somos respuesta del amor de Dios. Y a mi hermana, como para cerrar, porque me parece que ya a lo mejor estamos en tiempo, este punto 13 termina con una reflexión
de la carta a los Efesios, que me parece que es la síntesis perfecta, de la carta a los Efesios, el capítulo 1, número 5, que dice: Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. Este sentido de salvación. O sea, nosotros somos pequeñitos en algo muy grande, somos gotitas en un mar infinito. Hoy tenemos una actualidad que nos acucia en el corazón, que nos aflige en el corazón, pero estamos hechos para la eternidad. Entonces, esta experiencia de sentirme amado por Dios, yo fui una hija adoptada de Dios, Dios me adoptó, me hizo hija por el bautismo, soy su hija, no me va a dejar. No me va a dejar, no lo siento hoy, pero sé que Dios está. Le pido la gracia de sentirme hija, y esa es la potencia de la mujer, de que siendo hija se convierte en madre de muchos. Bueno, Carolina, gracias por todos estos aportes que nos estás dejando. Vamos a una breve pausa, y ya que estamos hablando de el valor que Cristo dio a la mujer, teniendo en cuenta todo el contexto judío, donde era muy patriarcal, donde el Señor quiso dar el realce del valor de la mujer, cómo la pensó Dios, cómo la amó Dios desde el principio, y tanto así que quiso contar con ellas para su apostolado. Vamos a escuchar, hacemos una breve pausa y escuchamos nuevamente a María Isabel, que nos va a dar la descripción de quiénes son los testigos, y así nuevamente compartimos contigo. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. La palabra testigo es fundamental en la comprensión de la dignificación de la mujer por medio de la cristiandad. La palabra testigo viene de testículo, porque en el mundo antiguo para testificar había que tener testículos. Y nuestro Señor elige a 2 mujeres como testigos de su resurrección, dignificándolas de una manera nunca antes vista en la historia. Entonces, por eso es tan importante hablar de estos temas, ¿no? Y desmontar tantas mentiras a la vez. Entonces, justamente cuando tenemos esta noción de la verdad, se da de una forma tan natural, tan fluida, y desde el amor más grande, que es un contrapeso. Y a mí me gusta decirlo en mi frase, que es justamente el amor creador contra el odio destructor. Entonces, cuando uno comprende y ama su esencia, es poca ciencia. Bueno, después de haber escuchado a María Isabel, ¿no? Y dando también este respaldo de que Jesús además llamó a la mujer como testigo, queríamos, María Carolina, antes de que nos dejes en este espacio, que también puedas compartir con nosotros una reflexión con respecto a este ser testigos, de dónde nace ese ser testigos, nosotras como mujeres y como anunciadoras, ¿no?, de la buena nueva en nuestro mundo hoy. Esta experiencia de que Dios nos pida a nosotras, las mujeres, que seamos las primeras anunciadoras, tienen una misma raíz, y en todas fue haberse reconocido pecadoras. La samaritana sale a anunciar habiéndose reconocido primero pecadora, y por pecadora amada por Dios. Y ahí sale a anunciar, ¿no? Todas las mujeres han sido, menos la Virgen, ¿no?, que ha sido mujer amada, elegida desde siempre sin pecado. Todas las demás reconocemos en nuestro pecado, en nuestra debilidad, el amor de Dios, para el cual nos fortalece y salimos al cruce. Entonces, pensar en eso, ¿no? Pensar en decir, mi fortaleza está en mi debilidad. Mi fortaleza es que soy muy débil,
Y cada una de nosotras lo sabe, porque como madres, ¿no? Cada uno lo sabe por su experiencia de hija, para empezar, ¿no? Porque no todos somos madres, pero todos somos hijos. Y cada uno como hijo sabe, ¿no? Todo lo que ha hecho en su vida, todo el dolor que ha causado, ¿no? Para empezar. Pero después como madres, nosotros decimos que queremos dar lo mejor y cuántas veces no lo hemos hecho. Esta experiencia de finitud, de pecado, de debilidad que vivimos todas, esta experiencia es la que nos hace sensibles a los demás. Esta experiencia de ser puente, como decíamos antes, está basada en la realidad de que somos débiles y que nuestra fortaleza está siempre a partir de la fortaleza del amor de Dios, y con esa fortaleza vamos. Entonces, hoy por hoy somos mujeres de Dios, somos mujeres que queremos hacer apostolado, que queremos salir a ayudar, pero desde la sensibilidad de saber que las primeras que necesitamos ayuda fuimos nosotras y la seguimos necesitando. Por eso la vida de fe requiere de la vida sacramental, ¿no? Que es el gimnasio permanente para volver a reconocer nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra necesidad de sanación, nuestra necesidad de Dios en nosotros, y a partir de ese pedir perdón volvemos a salir al ruedo, ¿no? Qué lindo salir al ruedo siempre sabiendo que podemos empatizar con el otro, porque al otro le pasan cosas que muchas veces, ¿no? Como decía Fulton Sheen en los años 50 más o menos decía que antes había penitentes y hoy hay pacientes. Sí. Hoy hay pacientes, pero y en realidad tiene razón, porque hoy todos los pacientes que llenan los consultorios con problemas, en realidad todos nacen de pecados, todos nacen de pecados. Entonces, reconocer nuestra debilidad, ¿no? Reconocerlo como debilidad, como pecado, y a partir de eso pedirle a Dios esta sanación para salir al mundo a dar, ¿no? Como la samaritana, como la mujer adúltera, ¿no? Sorprendida, que sale y le dice Jesús, no peques más, ¿no? La sana y no peques más, ¿no? La Magdalena, vayan, anuncien, ¿no? A partir de esta realidad, conocernos y conocer la realidad. Esta es la realidad de la mujer. La realidad de la mujer es una realidad que tiene una esencia de puente, una esencia de amor total, dada por la femineidad, que es un regalo de Dios, que nos hizo varones y mujeres, y los varones están felices de ser varones. Esta otra ideología nos mete ruido en querer ser unos de los otros, no reconocernos, no querernos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, no nos comamos ese veneno, porque ese veneno enferma. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, María Carolina, por tu participación y por todo el aporte que nos has compartido, para conocer así la auténtica feminidad, ¿no? Esa feminidad reconocida por Dios, y que nosotros como testigos, como apóstoles, tenemos que dar a conocer. Ya mencionaba María Isabel al principio del programa, muchas personas están involucradas en esta ideología por heridas que hay que sanar. Pero muy bien nos mencionaba Carolina que ciertamente el dolor bien vivido desde la fe, transfigurado en amor, es lo que luego nos hace testigos. Entonces es una responsabilidad, un llamado, el cual queremos hacer a través de este programa, no para señalar y decir estos, nosotros somos esto, ellos son esto. No, porque Cristo no hizo eso. Cristo justamente, y es lo que estamos meditando y reflexionando en este tiempo de Cuaresma, vino a buscar al pecador. Y pecadores somos todos. Es más, la esencia de sabernos pecadores y luego perdonados, somos los que podemos luego dar testimonio del amor misericordioso y sobreabundante de un Dios que nos busca, que nos ama, que nos llama. Y esos son los apóstoles que tenemos que ser hoy, donde quizás tengo a un familiar o una hija adolescente que de repente están con los pañuelos, que de repente tiene una aptitud bastante exaltada, una aptitud exacerbada, con una orientación pues un poco enferma, ¿no? Y con tanta avalancha de los medios de comunicación
qué importante asentar la fe, asentar el amor, asentar el sentido del dolor, asentar las palabras de Cristo en el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y que, como también nos mencionaba muy bien María Carolina, salgamos de la irrealidad en la cual nos introducen estas ideologías, nos introducen el exceso del uso de las redes, y vivamos la realidad que Dios quiso, soñó y pensó para el ser humano, cada uno desde su llamado, desde su vocación y desde el papel que le toca desenvolver en esta historia. Y saber que tenemos un alma que hay que salvar, un alma que hay que formar y un alma que hay que poner a punto con la práctica de las virtudes. Ya hemos hablado en otros programas especiales de este tiempo de Cuaresma, la importancia de la práctica de la virtud. Y teniendo en cuenta aquello que también nos decía María Carolina, que una de las cosas por las cuales más se exacerba la mujer en el feminismo es por no aceptar o no ver bien esa figura de María, ¿no? Porque ciertamente en el catolicismo es donde más se valora y se reconoce la dignidad y el papel de la mujer, ¿no? Según Dios, ¿no? Porque también algunos, pues, puede ser que nos pasemos algo de rosca, pero el papel que Dios pensó, como estas mujeres que acompañaron al Señor y a los apóstoles en sus correrías, como la Virgen Santísima, como madre, como corredentora, ¿por qué no? Ella unió su sufrimiento, esa espada que le atravesó el corazón, al sufrimiento de Cristo, pero no para condenar ni señalar, sino para impetrar como medianera de toda gracia, al igual que el Hijo, fiel discípula del Hijo, usó esa mediación. Nosotros también, como fieles hijos del Hijo, hermanos del Hijo en Cristo, ser también medianeros de gracia, de intercesión. Pedir por estos hermanos nuestros que están en el error es una obra de misericordia. No sucumbamos en el juicio que juzga, que condena, sino más bien la postura de Cristo, que ora, que intercede, que da la vida, que se toma el tiempo para, así como lo hizo con la samaritana, que se sentó, le habló, le dijo la verdad, y con la verdad esa mujer encontró la plenitud y se supo amada. Esa es una misión nuestra, queridos amigos oyentes. El nosotros tomarnos el tiempo, esa es una limosna perfecta para este tiempo de Cuaresma, que ya nos acercamos a la Semana Santa. La limosna de nuestro tiempo, la limosna de nuestra dedicación al hermano que sufre o que está en el error, y también sobre todo nuestro tiempo para estar en oración, porque para dar esa luz, para dar ese bálsamo de misericordia, de amor y verdad, tengo que beberla desde la oración y desde el testimonio de los santos, de la práctica asidua de la lección divina, que me impregne, y así yo entonces poder ser testigo en medio de tantos que sufren o que están en el error, especialmente hoy dedicado al feminismo, para que lleguen a Cristo, verdad y vida. Hasta la próxima, amigos oyentes. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.